Satoshi Maníacos, en las últimas horas ha ocurrido algo que está llamando la atención de analistas de todo el mercado cripto. Más de 32.000 Bitcoin han salido de los exchanges en un solo día. A primera vista podría parecer solo otro movimiento dentro del ciclo, pero cuando observas lo que está ocurriendo al mismo tiempo en el sistema financiero y en la carrera de la computación cuántica, empiezan a aparecer demasiadas piezas moviéndose a la vez como para ser coincidencia. Guerreros de la criptoesfera, hoy vamos a conectar todas esas piezas. Porque al final de este vídeo vas a entender por qué esta salida masiva de Bitcoin, la presión del sistema por controlar las criptomonedas y el avance de la computación cuántica podrían estar formando parte de la misma historia que el mercado todavía no está viendo. En un solo día, más de 32.000 Bitcoin han salido de los exchanges. Y esto puede parecer un simple movimiento técnico. Pero fíjate en esto XD. Cuando grandes cantidades de Bitcoin abandonan los exchanges, normalmente no es para vender, sino para guardarlos fuera del alcance del mercado. Y criptonautas, dejadme explicaros por qué esto es enorme. Porque mientras esos Bitcoin abandonaban las plataformas de trading, al mismo tiempo otras piezas del sistema empezaban a moverse en paralelo. Curiosamente, incluso la carrera tecnológica alrededor de la computación cuántica. Pero antes de conectar todas esas piezas, hay algo que merece la pena recordar. Como escribió Satoshi Nakamoto, puede que pase mucho tiempo antes de que el sistema financiero actual comprenda completamente el impacto de Bitcoin, y lo curioso, Satoshi Maníacos, es que esa frase cada vez parece más actual cuando observamos cómo el sistema empieza a reaccionar alrededor de Bitcoin. Porque mientras algunos inversores miran únicamente el precio, otros están mirando algo muy distinto. La infraestructura del nuevo sistema financiero que está empezando a construirse alrededor de la tecnología blockchain. Primero, mientras el mercado observaba el movimiento de esos 32.000 BTC abandonando los exchanges, varios analistas comenzaron a señalar algo que suele aparecer en momentos clave del ciclo. Movimientos de acumulación silenciosa. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. Cuando Bitcoin sale de los exchanges, significa que esos activos están siendo trasladados a carteras privadas o almacenamiento en frío, por lo tanto XD, donde normalmente permanecen durante largos periodos de tiempo. Y lo que provoca que, de forma indirecta, la oferta disponible para vender en el mercado disminuya. Lo que deriva en algo que muchos inversores veteranos reconocen rápidamente. Una posible fase de acumulación. Pero fíjate en esto. Mientras esa señal on-chain aparecía en el mercado, otra narrativa empezaba a intensificarse dentro del sistema financiero tradicional. La narrativa de control sobre la tokenización y las stablecoins. Durante las últimas horas, el hijo de Donald Trump amplificó públicamente el mensaje antibancario que el propio expresidente lleva meses repitiendo. El sistema financiero tradicional está perdiendo influencia frente al nuevo ecosistema digital, y aunque parezca un simple comentario político, lo curioso es que coincide exactamente con otro movimiento que se está produciendo dentro de Washington. Los reguladores estadounidenses han vuelto a insistir en algo muy específico. Los valores tokenizados seguirán estando sujetos a las mismas reglas de capital que los activos financieros tradicionales. Así que Satoshi Maníacos, aquí empieza a aparecer la primera pieza del puzzle. El sistema no está ignorando la tokenización, está intentando adaptarla a sus propias reglas. Y mientras todo eso ocurre, otra narrativa empieza a tomar fuerza dentro del mercado. La expansión de los activos del mundo real tokenizados, conocidos como RWA. Los volúmenes dentro de plataformas como Ondo o Unoinch han superado los 2.500 millones de dólares, mientras el mercado de materias primas tokenizadas ha alcanzado ya los 7.700 millones de dólares. Esto provoca que cada vez más capital institucional empiece a observar un fenómeno muy particular. La posibilidad de que los activos tradicionales comiencen a migrar hacia infraestructuras blockchain.
Y aunque todo esto es importante, mucha gente ya lo hace, analizar únicamente el crecimiento de la tokenización. Pero locos de la descentralización, me di cuenta de algo extremadamente interesante mientras investigaba estas noticias. Estaba escondido a simple vista. Porque al mismo tiempo que el sistema financiero intenta regular los activos tokenizados, otra narrativa tecnológica vuelve a aparecer en el horizonte: la computación cuántica. Durante los últimos días se ha anunciado el inicio de la construcción de una instalación cuántica de gran escala que algunos investigadores creen que podría llegar a romper sistemas criptográficos actuales en el futuro. Y cuando esa noticia aparece en el contexto de Bitcoin, siempre surge la misma pregunta: ¿podría la computación cuántica romper Bitcoin? XD, esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará en un futuro. Bitcoin fue diseñado para adaptarse. La seguridad del protocolo se basa en algoritmos criptográficos que, llegado el momento, pueden evolucionar mediante consenso dentro de la red. Y lo curioso es que muchos desarrolladores llevan años estudiando precisamente ese escenario. Un mundo donde la computación cuántica existe, y Bitcoin evoluciona para convivir con ella. Mientras tanto, guerreros del bloque, aparece otro dato que muchos inversores están empezando a considerar seriamente. La analista macro Lynn Alden ha señalado recientemente que Bitcoin podría superar al oro como activo de reserva global en los próximos 2 o 3 años. Y aunque esta afirmación pueda parecer atrevida, cuando observamos el contexto completo del mercado empieza a tener más sentido. Porque Bitcoin ya no es solo un activo especulativo, se está convirtiendo lentamente en infraestructura financiera global. Y lo que lleva a una pregunta interesante: si el capital institucional sigue acumulando Bitcoin, si los activos tradicionales empiezan a tokenizarse, y si incluso los gobiernos comienzan a debatir reservas estratégicas de Bitcoin, como ocurrió recientemente en Vancouver, Satoshi maníacos, si volvemos a mirar todas las piezas que hemos analizado hoy, empieza a aparecer un patrón bastante claro. Por un lado, 32.000 Bitcoin abandonando los exchanges, señal típica de acumulación, y de inversores que prefieren mantener sus monedas fuera del alcance inmediato del mercado. Al mismo tiempo, el sistema financiero y los reguladores intentando establecer reglas sobre la tokenización y las criptomonedas, tratando de adaptar esta nueva tecnología a sus propios marcos. Y en paralelo, el avance constante de nuevas tecnologías como la computación cuántica, que muchos presentan como una amenaza potencial, pero que también impulsa el desarrollo y la evolución de la criptografía. Cuando conectáis todas estas piezas, surfeadores de la blockchain, la conclusión es bastante interesante: el ecosistema no está detenido, está en plena transformación. Bitcoin sigue moviéndose entre ciclos de mercado, mientras instituciones, reguladores y nuevas tecnologías empiezan a interactuar con él de formas que hace pocos años parecían improbables. Y eso nos devuelve a una idea que Satoshi Nakamoto dejó escrita hace años: el problema fundamental con el dinero convencional es toda la confianza que se necesita para hacerlo funcionar. Quizá por eso cada vez más personas observan a Bitcoin no solo como un activo más, sino como una alternativa tecnológica dentro de un sistema financiero que continúa cambiando. Así que Satoshi maníacos, si te interesa seguir analizando estas señales y entender cómo pueden influir en el mercado cripto, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este vídeo con otros guerreros del bloque. Nos vemos en la próxima batalla por la descentralización. XD.